muy viejito. Ya no fue Cielito Lindo, fue... México lindo y querido. México Lindo y Querido, ¿con quién? Jorge Negrete. Con Jorge Negrete. Que ya habían escuchado en la mañana, según lo que me informan, señor, aquí en producción. Ya lo habían escuchado en la mañana, con el que tenga tienda. Pero nos gusta mucho Jorge No, Negrete. pero no importa, la gente de que tenga tienda no se queda con nosotros. No, toda la gente O nueva. sea, sus 3 escuchas se van y entran los 8000 escuchas. Ya nosotros. No los digo, ya están los números, ¿no? Ahí están. Ahí Ahí están. Ah, de veras me los pidieron. Sí. ¿Sí? No, es que, oye, espérate que suban a 10. Ah, ok. Ah, no es cierto. Mucha gente escucha que tenga. Es más, no se lo baja pierdan. con nosotros. Sí, no se lo pierdan. Ah, Oigan, ya hablando, estoy platicando con Beth y nos iba a platicar precisamente qué hacer en estas etapas para que, bueno, mientras encontramos a un buen psicólogo, una buena psicóloga, precisamente nosotros sepamos contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Sí, correcto. Lo que nosotros vamos a hacer con un pequeñito recién nacido hasta los 3 años de edad, que es la primera etapa que vamos a ver, nosotros debemos de transmitirle, seguir estos 5 pasos, aunque pudiéramos pensar que no tiene caso, porque ¿qué me puede entender un bebé de meses o de semanitas de nacido, no? Pues si no entienden las palabras, si entienden el mensaje detrás de las palabras, si entienden el sentimiento. Un punto súper importante en todos los casos es que nosotros como adultos debemos de mantenernos los más coherentes posibles y lo más tranquilo posibles y lo más sensatos y racionales posibles. ¿Por qué? Porque si yo con toda la angustia le digo al niño, vas a estar bien, no pasa nada, estamos bien, pues no, de nada sirven las palabras. Entre más pequeñitos son más perceptivos de la emoción detrás de las palabras. Entonces, lo que nosotros le vamos a transmitir es justamente eso, ¿no? A través de nuestra conducta, de nuestra emoción, qué es lo que está pasando. Oye, un paréntesis ahí, habéis comentado la semana pasada que también hay que tener cuidado en no decir cosas que no van a suceder. Ah, claro, a eso voy a ir. O sea, por ejemplo, cuando no debemos decirle... de informar, voy a decir qué cosas sí debemos de hacer y qué cosas no debemos de hacer. Pero justamente ese es un buen punto. Nosotros no debemos de prometer cosas que no podamos cumplir, ni de contarle cuentos, historia china. No, si está dormidito, se va a despertar, se fue facilito y lo vamos a ver, no nos consta. Entonces, independientemente de nuestras creencias religiosas o no, debemos de ser muy concretos en lo que sí es aquí y ahora, ¿no? Sin detalles, se murió. Estaba enfermo y la enfermedad pues, hizo que perdiera la salud y murió. No muchos detalles, de manera concreta es lo que vamos a transmitir, pero eso ya es el tercer paso. El primer paso es contener. Nosotros vamos a, tenemos que entender que lo que acontece de manera primordial en los niños de 0 a 3 años es que tienen una inexpresividad verbal. Obviamente por esto es que nosotros vamos a transmitir, aunque sí con palabras, lo que importa mucho es el sentimiento detrás de la palabra. Ellos observan y aprenden a partir del modelo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Nos volvemos modeladores. El niño va a imitar. Si yo lloro, por eso los bebitos, si la mamá llora, el bebé llora. Ah, sí, claro. Si la mamá se ríe, el niño se ríe. Y es bien vaciado. Son neuronas reflejo que nos llevan a actuar de la manera en como estamos viendo que acontece a nuestro alrededor. Entonces, nosotros vamos a estimular justamente esto a través de nosotros mismos. ¿Qué pasa con estos bebitos? Yo les comentaba que la manera en como entre más pequeñitos son, tienen de manifestar sus temores, sus angustias, que sí las viven. Ellos viven el temor por ejemplo, de que los vayan a soltar, de que se vayan a caer. Entre más van creciendo, su capacidad neuronal va adquiriendo la capacidad de la conciencia. Entonces, por ejemplo, cuando se le desaparece de la vista a la mamá y eso, lo que ellos manifiestan es a través del llanto. Entonces, tenemos que entender que probablemente los niños se manifiesten más llorones, más inquietos, y debemos de observarlos. ¿Qué cambio de conducta, aunque pueda parecer muy mínima, incluso las mamás somos capaces de distinguir el tono del llanto y podemos decir, ya tiene hambre, está inquieto, ya tiene sueño, para entonces tomar la acción necesaria cuando rompe estas rutinas normales de vida y ya no está haciendo algo normal con él. Después de que nosotros logramos contener ese llanto, lo que vamos a hacer es tranquilizarlo. Y como todo bebito cuando se encuentra inquieto, ¿no? A esto nosotros le llamamos calmar. Lo que podemos hacer, no, claro que no. No, manazo no. No, claro que no. Es que a mí me calmaban así, ve. A través de las palabras, a través de
de contarle, de platicarle alguna historia, algún cuento. Si estamos acostumbrados a leerle a nuestro bebé, pues vamos a leerle. Si el baño le sienta súper bien, pues vamos a ponerle un baño relajante. Incluso ya te venden gotitas para relajar y cosas así. Hay mucha gente que mete al niño cuando está enojado haciendo un berrinche, lo mete en una tina con agua o le da un balde con agua. Con agua fría. Y bueno, no sé si fría o al tiempo, no sé, pero el niño empieza a pegarle al agua y se relaja solito. El agua por naturaleza suele relajar. Entonces, si el niño disfruta el agua, pero mucho depende de nuestra actitud como adulto. Pero no lo metes a bucear, güey, ya lo estoy viendo de papá. Ya, Hay niños que bucean La cisterna. toda la vida y nunca dejan de y hacerlo. lo encierras en la cisterna. Entonces, lo que debemos de hacer es justamente propiciar que el niño se relaje. Jamás vamos a dar una información hasta que no logremos el niño, tenga la edad que tenga, esté relajado. Una vez que logramos que el bebito ya esté relajado, lo que vamos a hacer es justamente informar. ¿Qué vamos a informar? Es qué sucedió, en qué situación, cuál es la situación que estamos viviendo y qué va a pasar después. Yo vuelvo a reiterar que aunque el bebito no comprenda las palabras, nuestro sentir le va a transmitir que algo diferente está pasando. ¿Ok? Ok. Suena muy sencillo porque son pequeñitos y ahorita los estoy situando a situaciones que no son estados de crisis ambiental o de urgencia, ¿no? Obviamente nosotros vamos a brindar estos primeros auxilios psicológicos hasta que el niño ya esté en una zona segura, hasta que el niño ya en dado caso de alguna catástrofe, pues ya lo rescataron, ya está fuera de la situación, en el contexto ya de seguridad. Lo primero, parte del punto número 1, que es contener, también implica el que nosotros los podamos asegurarnos de que ellos se sienten cómodos, que no tienen hambre, que no tienen frío, que, ¿sí me explico? También. O sea, lo básico de la vida lo atendemos en el punto número 1. Que estén confortables. Esa es la palabra correcta. Muy bien. Una vez que nosotros informamos lo mínimo necesario de forma clara, sencilla, no minimizando, ni tampoco exagerando o sobredando información, nosotros vamos a pasar a la parte de la normalidad. Ahorita es muy sencillo, no afecta mucho en esta edad. Nosotros debemos de entender que sí puede haber manifestaciones de que el niño se sienta más irritable y lo muestre, y debemos de mantener la calma, ser pacientes y seguir dando respuesta a esas inquietudes. Y en dado caso de que fuera necesario, pues vamos a consolar al niño hasta lograr que recupere la calma. Cuando el niño va creciendo y empieza ya a tomar plumones, empieza a tomar elementos con los cuales puede elaborar un dibujo, nosotros debemos de facilitarlos. Hay cosas que son muy terapéuticas y que de manera natural las hacen los niños, que es el juego y el dibujo. De hecho, hay teorías psicológicas que se fundamentan en esto al grado de que hay especialistas en juego y especialistas en terapia de juego y especialistas en dibujo que ya van más del orden proyectivo, como lo veíamos en aquella ocasión. El juego y el dibujo lo que hacen es que el niño pueda manifestar sus temores, sus ansiedades, sus inseguridades, y estos elementos le permiten incorporar a su día a día lo que está viviendo. Entonces es súper importante, no nos vayamos a espantar si después de un evento traumático, de alguna pérdida, mi niñito está dibujando muertos, está dibujando que su papá está vivo, o lo que fuera, o que su papá está regresando a casa, lo que sea. No hay que espantarlos, es normal y es sano permitir que los niños lo expresen. Incluso cuando los pequeñitos ya son un poquito más grandes, puedes llegar a verbalizarlo, a elaborar cuentos, a contar historias. Por ejemplo, en el caso de las niñas podemos ver, o los niños cuando están jugando con sus monitos, recrean esa historia, ¿no? No los debemos de regañar, o sea, debemos de dejar que ellos lo expresen, porque es la manera en que su mentecita está armando las piezas para comprender su nueva realidad, ¿ok? Aparte es una catarsis, ¿no? También que ellos estén ahí como sacando lo que traen, ¿no? Como para ellos todavía no está concientizado lo que está sucediendo, no hay como no hay un elemento en sí que tengan que desahogar, simplemente están incorporando esos nuevos datos en su mente. ¿Okay? Vamos a pasar de 3 a 6 años. Los niños de 3 a 6 años ya tienen un pensamiento egocéntrico, ya son niños que tienen un pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir esto? El niño que tiene un pensamiento egocéntrico, pues el mundo gira alrededor de él. Él sabe que es la pieza principal, que si llora mamá va a venir, que papá llega del trabajo y lo va a ir a ver, pero no comprende que cada ente es diferente a él, sino el mundo gira alrededor de él y sus temas de conversación son muy dados al yo.
El pensamiento mágico implica que ellos creen que todo lo que pasa por su mente es real y que todo lo que ellos logran imaginar, aunque no comprendan, se convierte en real. ¿Esto por qué se vuelve un elemento importante? Porque si el niño hoy se enojó con papá y dice, ay, ojalá mi papá no estuviera, ojalá mi papá se fuera, o hay niños que llegan a decir, ojalá mi papá se muera, y se llega a morir, ellos en su mentecita piensan que son los culpables de que el accidente haya pasado, de que el papá no esté, de que el papá se haya ido o se haya muerto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, o incluso al revés, ¿no? Si yo deseo mucho, mucho, mucho que despierte, porque ellos no conceptualizan la muerte, para ellos la muerte no existe, para ellos la muerte, si llegan a ver a una persona muerta, se durmió. Entonces, como no hay un concepto como tal, como muerte, y su mente no les permite procesarlo, ellos piensan que si desean que van a, por todo su corazón, que van a despertar, lo van a lograr. Entonces debemos de entender esta parte en la diferencia de la mente de los niños. Otra de las cosas es que son más independientes, son más sociables, más autónomos, ya no les gusta jugar solos, ellos buscan convivir con otros niños, por lo tanto son mucho más sociables. Y lo que debemos de hacer ya en este caso, con estas características que tienen estos chiquitos de 3 a 6 años, que es donde termina la primera infancia, nosotros los vamos a contener ya con palabras más concretas. Podemos llevarlos primero a aislarlos, nuevamente ponerlos en una situación cómoda, checar que no tengan hambre, que se sientan en un ambiente no hostil, de preferencia alejarlos. Lo más conveniente es alejar a todo tipo de personas después de una crisis de todo el ambiente que está generando. En el caso de las catástrofes, pues no lo voy a tener de preferencia en el lugar de la catástrofe, viendo cómo sacan a los muertos, a los heridos, o sea, no, es apartarlos más. Sin embargo, tener en cuenta que cuando son niños vamos a hacer todo lo posible porque permanezcan con sus padres o sus cuidadores inmediatos el mayor tiempo posible. O sea, no es indicado, no es terapéutico alejarlos de sus padres, ¿no? Salvo que obviamente el papá esté grave, herido, lo que fuera, o no podemos localizarlos. Llevar a niños, por ejemplo, hay estudios científicos que comprueban que todos los niños que viven, o las personas que viven en campos de concentración, o como le llaman, de refugiados, tienen más secuelas traumáticas, postraumáticas, que todos las personitas que son apartados temporalmente, pero no en este tipo de centros donde se quedan mucho tiempo. O sea, también eso aplicaría a las personas o a los niños que meten en orfanatos, que meten en ¿cómo se llaman estos? En albergues. Albergues, y es que había otro donde dejaban a los niños por días. Una cosa así, que dejaban, sí. O sea, yo lo comento porque, bueno, finalmente tuve personas muy cercanas donde, porque trabajaba la mamá o X razón, guarderías, los metían, no, es que hay algunas instituciones, por ejemplo, que los internados, sí. en internado, exactamente. Esa repercute de la misma manera porque hay que analizar. En general los estudios dicen que sí, más sin embargo habrá situaciones en donde sea la mejor opción que tengan. Si vienen, por ejemplo, en un hogar donde son sumamente violentados, sumamente atacados, sumamente heridos, dejarlos en un lugar así solamente va a perpetuar más el daño. Pero también hay estudios que comprueban la importancia que tiene el trato emocional de las personas allegadas al niño, desde recién nacidos o incluso antes de nacer, para el proceso de formación de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que casi no tienen contacto físico, palabras de amor, de cariño, son personas que crecen con trastornos de personalidad, y entre más severo, más distante, más ausente sea el trato, mucho más problemas emocionales van a tener. Entonces hay que valorar. En un grosso de la población, pues lo más recomendable es que encontráramos un hogar para todos los niños donde se les tratara con amor y con respeto. En algunos casos incluso esa relación desgastada y insana puede ser mucho mejor que internarlos en instituciones donde de verdad el trato es sumamente frío y distante. Sí, hay. Porque sí crea desórdenes de personalidad muy severos. No, y aparte de que luego hay instituciones donde son de esta manera, como lo acabas de denominar, los mismos niños que están tanto tiempo, pues no falta el bullying, no falta que te causen otros traumas aparte de lo que ya estás viviendo, ¿no? Completamente. Y de hecho se normalizan todas las cosas insanas y se aprende a vivir como si fuera lo normal. Hay un artículo de Sigmund Freud que se llama Pegan a un niño, bueno, así lo titularon. Sigmund Freud no le ponía títulos a sus trabajos,
que habla justamente de esto, ¿no? De cómo un padre todos los días llegaba y golpeaba, creo que ya se los había platicado, llegaba y golpeaba al niño. De ahí nace la tomaba- canción de Dos Monedas, ¿no? No sé. Tomaba mucho, llegaba y golpeaba al niño. El día que el niño dejó de recibir golpes de su padre, empezó a pensar que su padre ya no lo quería. Ese es el impacto que tiene la relación que tenemos con nosotros. Sí. O sea, se normaliza tanto esa relación tan insana Así que como nos cuando hace yo no te creer. tengo. Yo, por ejemplo, conocí a una maestra que ya teniendo una maestría como profesional y estando a cargo de grupos en un seminario de psicología en el que coincidimos, justamente tratando temas de Freud, ella pudo verbalizar y comprender que ella durante toda su infancia había sido abusada sexualmente por su papá. Y ella no lo concebía, a pesar de que ya tenía una maestría. O sea, le estoy explicando al grado de cómo llegamos a ¿Pero ser. cómo que no lo sabía? que O las sea, ¿lo cosas- bloqueó? ¿O cómo? Para ella era lo normal, que las mujeres en su familia, en su contexto social, se encerraran con su papá y jugaran con su papá. O sea, para ella era un juego infantil porque así se lo dejaban ver de niña. Y a veces la sociedad, aunque pudiera parecer tan ilógico lo que digo, Sí, a mí sí me consta comunidades completas donde es normal, donde el abuso Claro. y el incesto son normales y nadie se espanta y nadie dice cómo puede pasar. Así nos pasa siempre. Ahí. Y sabemos que le va a pasar al hijo y Ujú. nadie hace nada, ¿no? Y estamos hablando de Se normaliza, las zonas más alejadas de la tan alejadas. no, de verdad. Uno se puede No, asombrar, ¿verdad? Sucede aquí uno, en la Sí, ciudad y de sucede en verdad. uno las se No, familias. puede es- asombrar Sí, sí, de sí. verdad Wow. de la cantidad de cosas que uno puede llegar a ver. Pero lo importante de esto es que nosotros aprendamos a hacer conciencia de estas cosas, ¿no? Y que tengamos el impacto, la comprensión del impacto que tienen cada una de estas decisiones. Vamos a retomar el tema porque Ok, si no, no nos sí, va a dar sí, tiempo, no. como siempre, ¿no? Vamos entonces a contener al niño, a llevarlo a un lugar cómodo, seguro, donde se sienta relajado, vamos a calmarlo nuevamente, vamos a informar, ya podemos usar palabras mucho más concretas y precisas con él ya va a empezar a entenderlas, a comprenderlas, no hay que darle una historia muy larga, corto, sencillo, concreto, sin mentiras, sin engaños, sin tratar de minimizar. Tuvo un pequeño accidentito, pero va a estar bien, ¿no? Tuvo un accidente y los médicos dicen que está delicado. Y contestar todas las preguntas que nos O sea, pueden decir hacer. la verdad. La verdad, pero sin ser muy vastos en lo que estamos Sí, sí, diciendo. sí. O sea, de manera concreta, sencilla, clara, con palabras muy sencillas. Sin redondear, Sin directo redondear, y directo. sencillo. ¿Se acuerdan cuando decíamos que si le vamos a dar una mala noticia al niño, cuando hablamos de cerrar ciclos, no debemos de hacer un evento especial para decirlo? O sea, no te voy a llevar a comer un helado, a Sí, llevar porque a lo un traumatiza restaurante. más. Traumatizamos más, exactamente. Entonces, de manera muy concreta, con Al palabras llegar y decirle, oye, ¿qué crees? No, después de que hicimos ¿Pasó estos algo? dos pasos, después de que ya tenemos al niño en un Tranquiliza. lugar seguro y tranquilo, entonces ya le podemos informar. Pasó esto, tu papá en la mañana se fue a trabajar en el coche, tuvo un accidente, está grave en el hospital, los médicos están tratando de ayudarlo, pero no saben qué pueda pasar con papá. Ok. Y entonces el niño, si ya tiene la capacidad de formular preguntas, hay que contestárselas, tratando de entender qué es lo que está queriendo saber el niño. Ujú. No a nuestra perspectiva, porque es así como cuando los niños preguntan de sexualidad, ¿no? Que pueden decir, oye, ¿cómo se hacen los niños? Y nosotros ya pensamos cosas muy complejas. ¿Quién te El dijo niño eso? solamente, sí, el niño solamente quería saber algo muy básico, sencillo, que a lo mejor ni se relacionaba. Entonces, debemos de comprender qué es lo que está tratando de saber para entonces poder satisfacer de una manera clara, sencilla y concreta qué es lo que el niño necesita de información. Hombre. Cuantas veces sea necesario. Después vamos a normalizar. ¿Qué es normalizar? Yo les decía, como siempre digo en ocasiones pasadas, es súper importante para los seres humanos que sintamos que lo que estamos viviendo es normal, que no es algo inusual lo que me está pasando. Entonces, cuanto más cuando son niños, nosotros debemos de hacerles sentir que el que se siente enojado, que el que tenga coraje, que el que incluso puede llegar a sentir odio, que tenga ganas de destrozar todo, que tenga ganas de llorar o no de hablar, lo que sea, el sentimiento que esté el niño reflejando, es normal que te sientas así. Eso es algo, le pasa a muchos niños y probablemente te sigas sintiendo de esa manera, pero yo estoy aquí para ayudarte a que te duela lo menos posible o a tratar de hacer dije una palabra incorrecta, porque en realidad nosotros podemos llegar a prometer estas cosas que pueden no pasar. Incluso puede ser que el sentimiento no desaparezca, simplemente se transforme. A lo mejor ya no tengo miedo, ahora tengo mucho coraje y es normal en el proceso de la evolución de las pérdidas, ¿no? Entonces yo le puedo decir que estoy ahí para ayudarlo, para apoyarlo y para tratar de hacer que las cosas sean de la mejor manera posible. Y por último, el último punto, ¿sí?
Ok. Para que regresemos y ya pasemos con el siguiente, ¿va? ¿La dejaste Sí. Es consolar. Entonces, ya que nosotros normalizamos esos sentimientos, ya le hicimos saber y sentir que eso que él siente también nosotros lo sentimos y de manera muy honesta, nunca vamos a fingir algo que no sea cierto o que muchas personas se sienten así. Nosotros lo que vamos a hacer es consolar, Ok. permitirle que se desahogue. Y esto que yo les estoy platicando no es solamente de cuando pasa el evento, esto puede llegar a durar lo normal entre 4 y 6 semanas. Y cuántas veces se pueda volver a presentar y cuántas veces sea necesario tocar el tema y cuántas veces le vamos a dar esa pauta al niño para hacerlo. Ok. Oye, y tratarlo de hacerlo lo más cotidiano posible. En la medida que el niño lo requiera. Ajá. O sea, no es sano evitar no dar el tema, no preguntó, no dijo nada, entonces... No, sí, pero no, me refiero hay que a la observar cotidianidad del conducta. niño de que, oye, a ver, sigue ayudando, a ver, tiende tu cama, dependiendo de la edad, incluirlo lo más rápido posible, ¿no? Completamente. Hay algunas pautas básicas justamente para evitar el trauma y entre esas es eso. Las normas, hay dos cosas que son normas y límites. Las normas, puede ser que hoy, que estás muy triste, te permita no ir al fútbol, que se rompa un par de días, pero un par de días, no una semana, ¿no? Para que te dé chance de asimilar la nueva información o la nueva situación de vida, pero los límites, procurar nunca romperlos. O sea, no porque estás muy enojado te voy a permitir que faltes al respeto, que agredas, que destruyes. Sí debemos de entender que hay manifestaciones conductuales, ahorita podemos regresar con ese tema, que se van a manifestar. Nosotros le llamamos conductas disruptivas justamente porque rompen con todos los esquemas y es la manera en cómo ellos están encontrando de sacarlo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ayudarle, primero comprenderlos, entender que es un proceso normal para ellos el presentar ese tipo de conductas. De hecho es más anormal que no las presenten. Sí deberíamos de estar más preocupados por un niño que no tiene manifestaciones de este tipo. Para entonces, ya después de que le dimos chance de que se exprese, siempre y cuando checando que no sea nada grave lo que está pasando ni vaya a ocasionarse daños a sí mismo, darle chance de que entienda que esto que siente es provocado por sus sentimientos y emociones y que es conveniente que busquemos nuevas opciones para manifestar o canalizar esos sentimientos y emociones. Y obviamente procurar que eso vaya disminuyendo y darle seguimiento y aplicar la misma técnica hasta que el niño desaparece por sí mismo esas conductas. Muy bien, ahorita que tomo aire, ¿ves? Vamos rápidamente a un corte, señoras y señores, regresamos para la recta final y con esto de, pues, cómo es todo el aspecto conductual, señor. Primeros auxilios psicológicos para niños, volvemos. En la tercera emisión de la Hora Nacional. Ya nos quedan 10 minutos. ¿Puedes ser muy chiquita? Porque no acabo. Puedes seguir hablando, ¿ves? Porque ahí está. Ah, sí, estamos en redes. Mientras puedes dar tus redes, puedes decir cuánto cobras. ¿Quieres escuchar tu canción favorita? Todo eso se Digo, sí. ¿A qué hora salgo por el pan también? No, no. Ah, bueno, eso no. Bueno, a lo mejor si alguien está interesado en saber un poquito más de Beth. Sí, claro, por supuesto. Sí, redes sociales, número telefónico, página web. ¿Tienes página web? No, Te la vamos a hacer aquí en Abasto. Ya está trabajando, Lea. Oye, Naye, Bueno, Llámanos a los teléfonos. qué amable. ¿Ya estás igual de malas? Ah, pues a ver, y estás como bonito de malas, para no verte. Ahora, Tampoco se me yo no estoy de malas. No, yo les digo a Nayeli. basta de tanto. Si está de jeta, pues no le hablo. Sí. O sea, si todos van a estar de jeta, pues no nos hablamos nadie. ¿Verdad? Ahí quedó claro. ¿Ya ves? Dice. Gancho, lío directo. Que digas las cosas como son. ¿Por qué te me quedas viendo a mí? Ahí Pero te es estás que viendo no ahí. sé. Te está hablando Maro. Que digas las cosas de frente. No, no estoy enojada. No se me queda viendo a mí así. Sí, ¿Por qué me ves a mí? Pues porque trae issues contigo. ¿Conmigo? ¿De verdad? Sí, porque tú me pones de malas. Ah, no es cierto. Pues ya no vengas si quieres. Ay. No, yo te pongo de malas, al contrario. Ya no vengas. Pues sí. O sea, es muy fácil y sencillo poder hacer eso. Decía una amiga, me levanté con la espada desenvainada. Se llegó el muñequito. Ese El muñeco. muñequito viviente. ¿Cómo luego le cambia la sonrisa, no? Yo no estoy diciendo nada, ¿por qué me ves a mí? Allá te están hablando. Pues no te mira, ¿a quién quieres que Allá, vea? allá, a él te está hablando. Él llegó el muñequito. Mira, mira. Güey, ve, yo no estaba hablando, yo no estaba hablando. Te ríes, es que te ¿Y estoy a mí viendo qué? porque te Pues, estás mira, riendo. Me da risa. Ay, voy a estar así. A Nayeli no le No. molesta la broma. Le indica que te ríes. Eso es lo Sí, que le molesta. eso. Ay, ¿por qué?
Pues enójate con él, ¿qué Pues te está porque tu diciendo? visa es la que enoja. ¿A mí qué me dices? ¿Estás lista para tu Ah, reto? pues ¿para qué? ¿Tu reto? Ya lo sé, no me lo tienes que estar diciendo cada El viernes va a hora. cumplir su reto. Ay, sí. Nayeli va a cumplir un reto, va a correr 1 kilómetro aquí en la central de Abasto, Nayeli, porque ¿Sí le vas a No va a correr el ser. viernes? No, hasta la otra semana nada más voy a cumplir el reto de los... Ay, mira. Nada más el reto de emborracharme, Sí. dice. El tercer ejercicio ya para 2020. por cada semana que pasa es 1 kilómetro más. ¿Tiene? No, sí, porque yo puse el reto. No, pero eso no quedamos, ¿verdad, Mira, señor? claro que Él te no. puso el de la borrachera porque sabe que eres bien alcohólica y yo te puse el del ejercicio para mejorar tu vida, Nayeli. Ya, van a entrar. 3, 2, 1. Pues bueno, ya estamos en la recta final, señores. Ya vimos con B todo lo que es contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Y nos ibas a platicar de entonces de todo lo conductual. Sí, Conductual. hay manifestaciones conductuales que nosotros tenemos que observar para comprender cuándo es normal y cuándo no. Ok. En cuestiones de, bueno, manifestaciones en general. En cuestión conductual, lo que nosotros podemos observar es que no quiera soltarse de la persona que más confianza le genera, ¿no? Su cuidador principal, con quien más apego tiene, que quiera permanecer cerca de uno todo el tiempo, está manifestando esa necesidad o ese miedo o ese temor de perder a esa persona que tiene, ¿no? O sea, de que se asume a una persona No hay que más. separarlos. No hay que separarlos, hay que dejarlos, hay que motivarlo a que él quiera por su propia voluntad integrarse nuevamente a su rutina, a sus amiguitos, a salir a jugar con los otros niños, a ir a la escuela y demás. Obviamente, sí, o sea, no puede decir, ay, no lo puedo separar, aquí se va a quedar conmigo, que no se vaya, porque entonces lo que va a hacer es generar más angustia y más miedo. Entonces sí, papi, así como cuando los llevamos al kinder por primera vez que nos cuesta trabajo dejarlos a los papás y los niños lloran y nosotros no los queremos soltar, entre más tardemos en soltarlos, más daño les vamos a ocasionar. Entonces, a pesar de que no quiera separarse, yo le puedo decir, hijo, tienes que irte a tu clase, no te preocupes, yo voy a estar aquí a las 12:30 que sales, pero de verdad a las 12:30, que el niño vea Sí, que en el claro. momento que los niños empiezan a salir de la escuelita, su mamá ya está ahí o su papá ya está ahí. No, y la si no te persona ven le a ti. cumple. No, porque eso genera mucha angustia. Cuando nosotros decimos esta parte de informar, una de las cosas que nosotros debemos decir es qué va a pasar a partir de entonces. Entre más certero sea la información que yo le dé, mucho más elementos de seguridad. Eso Claro. les integra a los niños, les devuelve la confianza en saber que las cosas van a pasar. Por eso no es sano darles justamente información que no les podamos cumplir. Ok. Entonces, mi amor, yo voy a estar aquí a tal hora, a esa hora voy a llegar, así llueve, toneo, tengan que llegar media hora antes, a esa hora, no se va a decir, ay, perdón, se me olvidó el tráfico, yo me tengo que asegurar, porque debemos de recordar que los niños vienen de un proceso crítico y las acciones que yo tome a partir de ese momento pueden hacer que sea un daño mucho mayor. Entonces, Ok. sí lo voy a motivar a que se inserte a su vida normal cuanto antes mejor, pero voy a estarle respaldando desde esta situación, ¿no? Voy a estar aquí, ok, ve a jugar con tus amiguitos, yo te veo aquí te estoy observando, pero Y sí desde observando, aquí te veo, no en el teléfono, ¿no? O sea, lo que sí podamos cumplir. ¿Qué es lo que muchas madres actuales hacen, no? O sea, desde aquí te veo y están en el chat o están... Eso causa mucho daño y mucho más en esta situación. ¿Qué otra cosa puede pasar? El que se vuelvan más demandantes, lloren más, reclamen más, hagan más rabietas, tengan más berrinches, muestren más enojo, que tengan conductas regresivas. Conductas regresivas, sobre todo se manifiesta, quiere decir que es regresión, quiere decir algo que ya se dominó y que deja de hacerse. Por ejemplo, enuresis, encopresis, ¿qué quiere decir esto? Pues que vuelvan a hacerse el baño en la cama, o en el día, o en la noche, o incluso que... ¿Fisiológico siempre o también No. conductual? Por Hacían ejemplo, si el berrinches, ya niño no los se- hacían. Exactamente, o que por ejemplo el niño ya se vestía solo, o ya se amarraba las agujetas y de repente ya no lo hace, incluso comer, ya comía con los cubiertos y empieza a no querer comer con los cubiertos y cosas así. Hay una regresión en la evolución de su desarrollo. Entonces es normal, no debemos de ridiculizarlos, no debemos burlarnos de él, no debemos desesperarnos porque estos serían elementos que potencialicen el daño. Entonces, con toda la paciencia del mundo debemos de entender que es normal que los presenten y que de igual manera como se presentaron van a desaparecer. Claro. ¿Ok? Entonces, con la misma paciencia yo tengo que ser permisivo y ayudarle nuevamente a recuperar ese proceso.
Entender que pueden ser más irritables. En cuestión de comunicación pueden pasar dos cosas. Tres. Uno es que que verbalicen de manera mucho más rápida, o sea, que quieran hablar y hablar así como yo en este momento, señor. Sí, ya ve que noto. Es que me quedan pocos Es que minutos si toma y me aire, falta le mucho. cortamos. Por la nariz, vete. Déjenme terminar. La otra es que puedan cerrarse y no querer hablar. Y nosotros debemos de respetar tanto esa necesidad de expresar como esa necesidad de guardar silencio y hacerles saber, sobre todo cuando guardan silencio, que vamos a respetar. Entiendo que no quieras hablar ahora, pero aquí voy a estar. Cuando tú quieras hablar conmigo, yo voy a estar para escucharte y para tratar de entender lo que estás expresándome o lo que necesites saber, con gusto te lo voy a compartir. Pero marcárselo, y cuando se dé, como cuando decíamos, no digamos, ay, cuando lo que necesites aquí voy a estar, y cuando lo necesite no. Cumplirle esa parte de sí estoy cuantas veces sean necesarias. Y a veces pudiera haber, ya después de varios meses, haber un poquito de regresión al respecto y volver a querer retomar ese tema. Ellos se deben de sentir comprendidos, escuchados, atendidos y obtener la respuesta que esperan a partir de ese diálogo, ¿no? Okay. En cuestión de alimentación, pueden empezar a comer demasiado o dejar de comer. Entonces, ambas cosas son normales que se presenten y debemos de invitarlos a que por un tiempo coman, también. a que se cuidan, claro, no más de 4 semanas. Obviamente, si yo veo que no estoy comiendo absolutamente nada en 4 días, pues ahí es crítico. Ahí yo me tengo que asegurar de que no se deshidrate, de que no va a pasar nada si no come la sopa una semana, no pasa nada. Pero mientras tenga elementos básicos con los cuales nutrirse, aunque sean pocas cantidades y no se deshidrate, esto lo podemos consultar médicamente, no pasa nada. ¿Okay? En cuestión del sueño pueden tener muchas alteraciones, pueden empezar a tener problemas para dormir, pueden empezar a tener terrores nocturnos, miedos generalizados a todo tipo. A lo mejor a partir del accidente le tiene miedo a las arañas, le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo a su papá, le tiene miedo a lo que sea. A lo que sea. Todo es un miedo normal. generalizado, es normal. Conductas con problemas cognitivos, pueden empezar a tener pensamientos repetitivos en cuanto a la situación que están viviendo, empezar a pensar que todo lo que ese momento que vivieron se va a empezar a generalizar en otras situaciones, que ese accidente que a partir de que se suben al coche, que nos pasa a nosotros como adultos, Sí, ¿no? claro. Tenemos un accidente fuerte en auto y pensamos que eso nos puede volver a pasar. Nos asaltaron en esa calle y pensamos que si volvemos a pasar por esa calle nos van a volver a asaltar. Es normal como adultos, como niños más, porque no tienen esa comprensión. Y en problemas de socialización podemos llegar a tener las dos cosas, ¿no? Como aquel niño que busca alejarse de los problemas socializando, como aquel que decide retraerse, y en todos los casos vamos a manejar de la misma manera. Muy bien, vas Todo corriendo, ese vas mundo- bien, ya se nos pasó el tiempo, tú échale ganas. Bueno, rápidamente voy a cerrar, ya no me da tiempo de analizar las dos edades que me faltaron. Comprender que entre más se acerquen a la adolescencia, el niño está en un periodo en el que puede tener variación entre ser niño y ser grande, y no por eso comprenden absolutamente toda la información. A partir de los 6 años yo me tengo que asegurar que el niño esté comprendiendo completamente la información que se le está dando, porque su característica cognitiva es que ellos tienden a hilar. Reciben una pequeña parte de la información y crean toda una historia y la asimilan como verdadera. Entonces yo me tengo que asegurar que la información que el niño entendió, recibió de cualquier situación, sea la correcta, para entonces poder dar un manejo. Ellos ya entienden lo que es la muerte, ellos ya saben lo que implica no despertar, y eso les ocasiona una angustia y un temor mayor de perder a los papás. Ellos igualmente que en las otras etapas pueden tener regresiones, aunque sean niños grandes, empezar a hacerse del baño nuevamente, dejar de comer adecuadamente, cosas que ya habíamos dominado y logrado con ellos, pueden perderse. Lo que es importante entender, y que pueden tener frustraciones, fluctuaciones entre comportarse como niños o comportarse como adultos, cuando están llegando más a la adolescencia, cerca de los 12 años, puede ser que el niño tienda a retraerse o tienda a querer evitar hablar de la situación. Debemos de respetar eso. Lo que debemos de hacer, aunque se siguen los 5 pasos, es decirle lo mismo: estoy aquí, cuando quieras hablar del tema, lo podemos hablar, y contestar absolutamente todas las dudas. Él debe de marcar la pauta, yo no lo debo de obligar a que tiene que hablar conmigo sí o sí y a fuerzas. Yo le informo la situación, estamos pasando esto, va a pasar esto, y darle chance de que él lo asimile. Entre esa parte de asimilación y por su edad, buscan estar rodeados de gente de su edad. Debemos permitirles tener esos espacios de evasión momentánea. Ok. Muy bien, perfectamente bien. Muy Esto bien. fue Bet Márquez, Hombre. señores y señores. Nos vamos a pedir con una canción de Juan Gabriel, Popurrí de Juan Gabriel.
Y recuerden que bueno, repetición hoy a las 6 de la tarde, ahorita a continuación ya está ahí, así afuera, ya está. Ya está ahí los chicos de Mac. Toda la actitud, mi querido Licho. Gracias, Manito, gracias, Beth, gracias, chavos, acá, Pau, Brandon, mi querida Nay, gracias a todos, gracias, buenas tardes, mi nombre es Leonardo Velarte. Mañana nos escuchamos 12 en punto de la tarde aquí por Grupo Unimedios, comunicación que trasciende, bye bye, adiós, nos vemos.